A veces no hay palabras, solo un cambio invisible en el aire, un silencio distinto, una pausa en el alma que nadie nota, pero tú sí. Todo parece igual en la superficie, las rutinas, los mensajes, las sonrisas mecánicas, pero dentro algo se ha movido. Es una vibración sutil, una presión leve en el pecho, como si la vida te avisara que algo está por romperse. ¿Lo has sentido? Esa inquietud que aparece sin motivo, justo cuando pensabas que ya habías soltado. No es ansiedad, es conexión. Antes de seguir con el video, quiero que escribas una sola palabra en los comentarios. Esa palabra es despertar. No lo hagas como un simple gesto. Hazlo como un acto simbólico de tu alma, porque cada vez que una persona escribe despertar, algo dentro de ella empieza a moverse. Es el alma reconociendo que ya no quiere vivir dormida en historias viejas, que ya no necesita rogar amor ni temer la pérdida. Al comentar esa palabra estás enviando una señal a ti mismo, al universo y a quien todavía te piensa en silencio, de que tu conciencia ha despertado. Carl Jung decía que todo encuentro significativo entre dos almas deja una marca en el inconsciente. Esa marca comienza a arder cuando uno de los dos empieza a perder al otro. Y lo curioso es que el primero en sentirlo no siempre es quien se va. Mira bien, cuando alguien siente que te está perdiendo, no lo anuncia. No dice, me duele, ni tengo miedo. En cambio, cambia su energía. Se vuelve más inquieto, más silencioso, más contradictorio. Te busca sin buscarte. Desaparece y reaparece en lugares donde no debería estar. Empieza a revisar tus redes, a leer tus palabras, a recordar conversaciones viejas que nunca valoró. Y tú sientes algo raro, una especie de eco emocional que no puedes explicar. ¿Y si esa sensación no fuera tuya? ¿Y si en realidad estuvieras percibiendo su miedo? El inconsciente no conoce distancia. Cuando un lazo emocional se estira demasiado, uno de los dos empieza a temblar. A veces crees que ya pasaste página, pero de repente un recuerdo se te cruza sin razón. Aparece su nombre, su foto, su canción. No porque el universo te esté jugando una broma, sino porque su energía intenta aferrarse a ti. Y entonces sucede lo inevitable. Esa persona que se creyó fuerte, que se creyó dueña de su control, empieza a sentirse vacía sin entender por qué. Siente que el mundo se le enfría, que su rutina ya no lo llena. Busca algo, sin saber que lo que busca eras tú. La mente intenta racionalizarlo. Solo es nostalgia, solo es culpa, solo es curiosidad. Pero el alma no miente, sabe que está perdiendo algo real. Y cuando el alma siente pérdida, actúa. A veces con gestos extraños, con silencios prolongados, con mensajes ambiguos, con sueños en los que apareces sin que lo quiera. Y tú, del otro lado, lo percibes todo sin que nadie te lo explique. Dime algo, ¿nunca te ha pasado que justo cuando decides soltar a alguien, esa persona vuelve a aparecer? Como si el universo esperara a que cerraras la puerta para hacerla golpear de nuevo. Eso no es magia, es psicología profunda. Es el eco de una energía que no ha sido aceptada ni comprendida. Porque nadie pierde realmente a otro de golpe. Primero se pierde la presencia, luego la atención, luego el control, y por último, el alma empieza a buscarte sin permiso. Hoy vas a entender por qué sucede, por qué alguien que te ignoró ahora siente tu ausencia como un espejo que no puede apagar. Y lo más importante, cómo ese movimiento, esa reacción silenciosa, tiene menos que ver con el amor y más con la sombra que Jung decía que todos escondemos. Porque cuando alguien siente que te está perdiendo, no lucha contra ti, lucha contra la parte de sí mismo que se niega a aceptar que ya no puede controlarte. Has escuchado 1000 veces que si alguien no te busca es porque no le importas, que si no insiste es porque no te quiere. Pero, ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si el silencio no fuera indiferencia sino miedo? La mayoría de las personas no entienden lo que realmente ocurre cuando alguien empieza a sentir que te está perdiendo. Creen que el otro simplemente se aleja, pero lo que pasa en realidad es más profundo, más inconsciente, más humano. Cuando la conexión emocional es genuina, no se rompe de inmediato, se distorsiona, se convierte en una guerra interna entre el ego y el alma, entre el no quiero necesitarte y el no sé vivir sin ti. Carl Jung lo explicó de forma brutal. Todo aquello que negamos en nosotros termina controlándonos desde las sombras. Cuando esa persona siente que te está perdiendo, no está lidiando contigo, está luchando con su sombra, esa parte oculta que proyectó en ti todo lo que no podía aceptar de sí mismo. Durante mucho tiempo,
Tú fuiste su espejo. Tu calma reflejaba su caos. Tu entrega mostraba su incapacidad para amar sin miedo. Y mientras tú dabas, esa persona se sentía segura. No porque correspondiera, sino porque sabía, en lo más profundo, que tú estabas ahí, esperando. Pero el alma se cansa de esperar, y cuando tú empiezas a retirarte, cuando tu energía deja de girar alrededor del otro, algo dentro de él se rompe. El inconsciente no soporta el vacío, y tu ausencia se convierte en un agujero negro que absorbe su equilibrio. De repente nada le sabe igual. El trabajo pesa, las amistades no llenan, el placer se siente hueco, no lo entiende, pero lo siente. Entonces comienzan las señales. Pequeñas, incoherentes, desesperadas. Un mensaje que nunca envía, una historia que publica con la esperanza de que la veas, una frase vieja que reaparece en sus redes, y tú lo percibes, aunque no haya contacto directo. ¿Nunca te ha pasado que justo cuando decides sanar, algo te recuerda a esa persona? Como si el universo conspirara para probar tu avance. No es casualidad, es resonancia. Su energía empieza a moverse hacia ti porque su ego ya no puede sostener la desconexión. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que ese movimiento es amor, que si vuelve es porque te valoró. Pero no siempre es así. A veces es solo miedo. Miedo a enfrentar su propio reflejo sin ti de por medio. El miedo a perderte es una forma de conciencia. Es el alma diciendo, he perdido la proyección que me ayudaba a entenderme. Y cuando eso pasa, su sistema entero entra en alerta. No duerme igual. Sueña contigo. Se despierta con ansiedad a las 3 de la mañana sin saber por qué. El cuerpo lo siente antes que la mente lo comprenda. Porque el cuerpo no miente. Los ojos pueden fingir distancia. La voz puede sonar fría. Pero la energía, esa no sabe actuar. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste. Y mientras más intenta reprimir lo que siente, más lo persigue el recuerdo de ti. Ve tus gestos en otras personas, escucha tu risa en lugares donde no estás. Cada intento por olvidarte se convierte en una forma más profunda de recordarte. Lo curioso es que este proceso no se nota de inmediato. Desde afuera parece que sigue con su vida, que sale, ríe, publica, avanza, pero todo eso es teatro. Una actuación que el inconsciente usa para proteger el orgullo. Dentro ocurre otra cosa. Un desajuste emocional, una incomodidad que no puede explicar. Empieza a comparar, a medir, a analizar, busca tu energía en otros cuerpos y no la encuentra. Intenta distraerse, pero nada le calma, porque lo que extraña no es solo tu presencia, es la sensación de paz que sentía cuando tú estabas cerca. Y tú, del otro lado, sientes esa vibración. De repente piensas en esa persona sin razón. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. No es obsesión, es un eco energético. El alma percibe lo que la razón no puede justificar. Y aquí viene lo más paradójico. Cuanto más te alejas, más fuerte se hace el vínculo. No porque estés atado, sino porque tu energía deja de empujar. El universo detesta el vacío, y cuando tú te retiras, el otro es forzado a ocupar su propio espacio. Ahí es cuando empieza su despertar. Por eso muchos regresan justo cuando tú ya estás bien, porque el alma del otro detecta que ya no dependes de su validación. Y eso es irresistible, no porque quiera volver al pasado, sino porque el equilibrio energético ha cambiado. Cuando tú dejas de necesitar, el otro empieza a necesitarte. Cuando dejas de buscar, el otro comienza a verte. Y no es magia, es la ley del reflejo emocional. Lo que das con ansiedad se aleja, lo que das con calma atrae. Entonces pregúntate, ¿de verdad quieres que vuelva? ¿O solo quieres que sienta lo que tú sentiste? Porque si lo que buscas es equilibrio, debes entender algo. La energía que se mueve desde el miedo nunca crea amor duradero, solo crea repetición. Y hasta que esa persona no enfrente su sombra, su miedo, su orgullo, su vacío, todo intento de volver será solo una forma elegante de repetir el mismo dolor. Así que no corras cuando sientas que se mueve su energía. No caigas en el impulso de abrir la puerta apenas golpee. Espera, mira, observa, si viene desde el alma o desde la carencia, porque quien te perdió no necesita verte para saber que ya no eres el mismo. Y si realmente ha despertado, no volverá con palabras vacías, volverá con conciencia. Nos enseñaron un mito, que el amor se mide por presencia, por llamadas, por mensajes, por gestos visibles.
Nos hicieron creer que si alguien se aleja, es porque ya no siente. Pero la mente humana no funciona así, el alma mucho menos. La mayoría de las veces, el verdadero cambio no se ve, sucede en silencio, dentro, y ese silencio no es olvido, es resistencia. Carl Jung lo explicó con precisión. Todo lo que negamos de nosotros mismos acaba apareciendo afuera como destino. Cuando alguien empieza a sentir que te está perdiendo, no está enfrentando tu ausencia, está enfrentando su propio reflejo. Tú representas una parte de esa persona que no ha podido integrar, su vulnerabilidad, su ternura, su necesidad de ser amado sin condiciones. Mientras tú estabas cerca, era fácil ignorarlo. Tu energía cubría ese vacío. Pero cuando te retiras, le obligas a mirar lo que no quiere ver. Aquí ocurre el verdadero despertar, no cuando te busca, no cuando envía un mensaje, sino cuando se da cuenta de que no te puede reemplazar porque no eras otra persona, eras su espejo. Y aquí se derrumba el mito. El mito dice que quien se aleja gana poder, que quien no demuestra domina, que quien siente menos controla más. Pero eso es falso, porque el que se desconecta emocionalmente no se vuelve libre, se vuelve prisionero de su propia sombra. El ego le susurra, no le escribas, no le muestres debilidad, pero el inconsciente grita, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esa persona? Ese es el conflicto, una batalla entre lo que la mente ordena y lo que el alma necesita. Tú, mientras tanto, crees que ya lo superaste. Sales, sonríes, ocupas tus días, pero hay momentos en los que su nombre aparece como un relámpago, un pensamiento fugaz, un sueño, una sensación en el pecho. ¿Casualidad? No, sincronía. El inconsciente de ambos todavía está comunicándose, buscando cierre o comprensión. Lo que realmente está ocurriendo es un proceso de individuación. Jung decía que para sanar debemos unir lo que está separado, el yo que mostramos y el yo que negamos. Y a veces, la única forma en que la vida nos obliga a hacerlo es a través de alguien que nos hiere. Esa persona te rechazó porque no sabía cómo aceptar su reflejo en ti. Tú lo amabas, pero él solo veía sus propios miedos en tu mirada. Su distancia no era frialdad, era defensa. Defensa ante una intensidad que lo hacía sentir vulnerable. Entonces, cuando tú decides soltar, algo cambia. Ya no eres la figura que calma su caos. Te conviertes en la figura que lo confronta. Cada vez que intenta distraerse, algo dentro de él dice, la estoy perdiendo porque no me conozco. Y ese es el punto exacto en que la historia se invierte. Porque mientras el ego quiere volver al control, el alma empieza a recordar. Recuerda los gestos que lo sanaban, las palabras que le hacían ver su valor, el tipo de amor que nunca entendió, pero que su inconsciente reconoció como verdadero. Aquí está la gran idea. Nadie teme perder a una persona. Teme perder la versión de sí mismo que esa persona despertó. Por eso, cuando siente que te está perdiendo, su mundo se desordena. No es por tu cuerpo, ni por tu presencia física. Es porque tu energía lo obligaba a mantenerse en contacto con su verdad. Y sin eso, queda frente a un espejo vacío. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No eres una historia más en su vida. Eres la grieta por la que su conciencia empezó a filtrarse. Por eso no puedes soltarte fácilmente. Su miedo no es a tu partida, es a enfrentarse con lo que queda cuando ya no estás. El ruido de sus pensamientos, la falta de propósito, la sensación de vacío que intenta llenar con distracciones. Jung decía que cuando el alma está lista para aprender, proyecta afuera lo que necesita integrar. Tú fuiste esa proyección, y ahora, al desaparecer, le estás obligando a integrar lo que antes negaba. Esa es la función espiritual del desapego, no castigar, sino reflejar. Y aquí entra la paradoja más poderosa de todas. Cuando tú dejas de buscar su atención, le das a su sombra la oportunidad de despertar. Tu silencio se convierte en maestro. Tu distancia se vuelve espejo, tu calma lo confronta más que 1000 conversaciones, porque el alma no aprende con gritos, aprende con vacíos, y el tuyo suena demasiado fuerte. ¿Lo entiendes? Ahora, no se trata de jugar a quién gana o quién pierde, se trata de reconocer que en cada vínculo profundo hay una lección oculta, la del ego que se rinde, la del amor que no pide, la del alma que finalmente se ve. Así que la próxima vez que sientas que alguien te está soltando, no te desesperes.
recuerda esto. Quizás no te está dejando por falta de amor, sino porque todavía no sabe cómo amarse a sí mismo. Y cuando por fin lo aprenda, no volverá por necesidad, volverá por conciencia. Hay un momento que casi nadie puede explicar con lógica. Ese instante en que la otra persona, la que parecía tener todo bajo control, de pronto empieza a moverse raro. Publica cosas que no publicaba. Evita mirarte, pero busca tu sombra. Dice, estoy bien, pero su voz suena como si hablara desde una habitación vacía. ¿Lo has notado? Es ese cambio que no se anuncia, pero se siente. Una vibración invisible que atraviesa la distancia y te toca sin permiso. No hay mensajes, no hay disculpas, solo señales. Y tú, aunque intentas ser racional, sabes que algo está pasando. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Por eso cuando alguien siente que te está perdiendo, no es simplemente un episodio romántico. Es una crisis del inconsciente, y en esa crisis, el alma se manifiesta a través de comportamientos que parecen contradictorios, pero en realidad son reflejos de una transformación interior. Hoy, quiero revelarte 5 de esas verdades ocultas. 5 señales psicológicas y energéticas que muestran que el otro ya no está en calma, que su sombra está despertando. Y aunque tal vez no te lo diga, su mente ya está empezando a hablarte en silencio. Primero, la mente crea excusas, pero el cuerpo confiesa la verdad. Al principio niega lo que siente, se convence de que no te necesita. Le dice a sus amigos que ya pasó, pero el cuerpo no coopera. Empieza a soñar contigo, a sentir ansiedad en momentos aleatorios, a despertarse a las 3 de la mañana con un vacío inexplicable. El cuerpo es el lenguaje del alma, y cuando el alma siente pérdida, el cuerpo se revela. Tal vez evita tus redes, pero revisa tu estado desde otra cuenta. Dice que no cree en energías, pero busca tus ojos en cada persona nueva. ¿Y tú? Lo percibes, porque en las conexiones profundas, el inconsciente se filtra en los gestos, una mirada fugaz, un silencio prolongado, todo grita lo que la mente intenta callar. Carl Jung lo resumió así: el cuerpo tiene su propia sabiduría, pero solo la escuchamos cuando el ruido se apaga. Esa incomodidad que el otro siente ahora es su cuerpo intentando decirle que algo valioso se le escapa. Segundo, el silencio no es olvido, es resistencia. Muchos confunden el silencio con indiferencia, pero en realidad, el silencio es el campo de batalla entre el ego y el alma. Cuando alguien teme perderte, no siempre se acerca, a veces se esconde. El ego le dice, no le escribas, no le des poder, pero el alma susurra, dile algo antes de que sea tarde. Y en medio de esa tensión, el silencio se vuelve una prisión. Parece frialdad, pero en verdad es un intento de protegerse del dolor, porque escribirte significaría aceptar la derrota del orgullo, y muchos prefieren sufrir en silencio antes que enfrentarse a la verdad, que te siguen sintiendo. Ese silencio, paradójicamente, no corta el lazo, lo amplifica, porque cuanto más se reprime un sentimiento, más fuerte se vuelve su eco en el inconsciente. ¿Te has preguntado por qué justo cuando tú estás tranquilo sientes su energía de nuevo? No es coincidencia, es su alma empujando contra el muro del ego. El silencio no es vacío, es ruido comprimido. Tercero, el alma recuerda lo que la mente intenta borrar. Pasan los días, el orgullo lo mantiene ocupado, pero los recuerdos comienzan a cambiar de color. Ya no recuerda las discusiones, sino tus gestos. Ya no le pesa lo que dijiste, sino lo que callaste. Empieza a idealizar los momentos pequeños, esa risa, ese olor, ese mensaje a medianoche. Lo curioso es que el recuerdo no es nostalgia, es el inconsciente buscando integrar lo perdido. Según Jung, la memoria emocional no desaparece, se transforma. Cuando alguien siente que te pierde, su mente reorganiza la historia para encontrar sentido. No busca volver al pasado, busca entender por qué te dejó ir, y ahí aparece el verdadero dolor. Porque en ese análisis silencioso entiende que no perdiste tú, perdió él. Perdió la posibilidad de ser visto sin máscara. Perdió el refugio que nunca supo valorar. La mente recuerda datos, pero el alma recuerda vibraciones, y esas no se borran. Cuarto, la energía cambia de dirección. Cuando estabas disponible, tu energía fluía hacia esa persona. Te preocupabas, pensabas, enviabas mensajes mentales que él no escuchaba, pero sentía. Eras como una fuente constante de atención. Pero el día que dijiste basta, algo se revirtió. El flujo cambió de dirección.
Ya no eres tú quien proyecta, es él. La física emocional es simple, lo que se retira genera atracción. Cuando tu mente deja de perseguir, el campo energético se equilibra, y el otro empieza a sentir el vacío como un tirón invisible. De repente, ves señales tuyas por todas partes, canciones, nombres, olores, sincronías. El universo no se burla de él, le está mostrando lo que perdió, y tú, del otro lado, puedes sentir olas de emociones que no son tuyas, tristeza, ansiedad, sueños intensos. Eso no es locura, es resonancia. 2. Almas que se comunican más allá del lenguaje. Carl Jung lo llamaba el campo psíquico compartido, cuando dos inconscientes se sincronizan y el aprendizaje de uno afecta al otro. Por eso, mientras tú te curas, él empieza a despertar. 5. El miedo se disfraza de orgullo, pero acaba rindiéndose. Llega el punto de quiebre, el momento en que ya no puede sostener la imagen del yo fuerte. Empieza a actuar extraño, reaparece con excusas tontas, pregunta cosas sin sentido, comenta algo irrelevante solo para probar si sigues ahí. No es casual, es su sombra pidiendo entrada. El orgullo fue su escudo, pero el escudo se volvió pesado. Ahora siente que si no se mueve, te pierde para siempre. Y aunque todavía no lo diga, su cuerpo lo delata. La mirada baja, el tono suave, la vulnerabilidad disfrazada de sarcasmo. Ese es el preludio del cambio. El punto donde el miedo deja de proteger y empieza a destruir. Jung decía que lo que negamos nos somete. Y eso es exactamente lo que le pasa a quien siente que te está perdiendo. Negó sus sentimientos tanto tiempo que ahora es prisionero de ellos. La ironía es que el verdadero poder nunca estuvo en retenerte. Estuvo en reconocer su miedo a no merecerte. Solo cuando acepta eso, cuando deja caer el personaje y se mira de frente, puede comprender la magnitud del vínculo que intentó ignorar. Y en ese momento sucede el giro. No busca volver para ganar, sino para sanar, porque entiende que perderte fue la forma en que la vida le enseñó a encontrarse. Estas 5 verdades no son solo sobre él, también son sobre ti, porque cada vínculo profundo es un espejo doble. Mientras él despierta a su sombra, tú despiertas a tu poder, y ambos, desde lados distintos del mismo silencio, están aprendiendo la misma lección, que el amor real no nace del control, sino de la conciencia. Así que si ahora sientes movimiento, energía, recuerdos o señales extrañas, no las temas. No son casualidades, son mensajes del inconsciente avisando que el alma del otro por fin está escuchando. Todo empieza con una sensación, no con una decisión, ni con una conversación, sino con ese vacío que aparece entre los dos. Al principio lo llamas distancia, luego lo llamas costumbre, después silencio. Pero lo que realmente estás viviendo no es un final, es una transformación. Cuando alguien siente que te está perdiendo, se desordena el equilibrio energético entre ambos. Lo que antes fluía sin esfuerzo ahora se estanca, se enreda, se vuelve denso. Sientes que algo te ala, que hay una nostalgia que no te pertenece, y sin embargo, no puedes evitar sentirla. Esa es la fase más confusa, cuando el alma todavía recuerda, pero la mente ya quiere olvidar. Te preguntas por qué sigues sintiendo su energía si ya soltaste. ¿Por qué piensas en esa persona cuando estás en calma? ¿Por qué aparecen señales justo cuando empezabas a cerrar el ciclo? No estás loco, estás atravesando el punto de integración, el lugar donde las emociones que antes te dominaban ahora se vuelven maestras. Carl Jung decía que la confrontación con la sombra es la prueba más dura del alma, pero también la más necesaria. Y es justo lo que está ocurriendo ahora. Ambos están frente a sus sombras, tú frente a la tuya. El miedo a no ser suficiente, la necesidad de ser elegido, la ilusión de que amar es convencer, y él frente a la suya, el miedo a sentir, el orgullo, la negación del afecto. En esa dualidad nace la transformación. No es un duelo romántico, es una alquimia espiritual. Mira cómo cambia el relato. Antes creías que tu valor dependía de su reconocimiento. Ahora te das cuenta de que tu energía era el regalo que sostenía su estabilidad. Tú no eras una opción. Eras el espejo donde podía ver la parte de sí mismo que no quería aceptar. Y cuando te alejaste, ese espejo se quebró. Y entre los fragmentos empezó a verse por primera vez. El dolor que siente no es castigo, es conciencia. Porque la conciencia duele antes de liberar. Y tú, del otro lado, empiezas a despertar también.
Notas que ya no necesitas demostrar, que tu amor no pierde valor por no ser correspondido, que no fue tiempo perdido, sino el proceso exacto que te llevó de la dependencia a la claridad. ¿Te has dado cuenta de cómo ha cambiado tu respiración? Ya no esperas, ya no analizas cada señal, ya no revisas si te escribió. Ahora simplemente sabes. Esa paz que empieza a nacer no viene de afuera, viene del poder que recuperaste al dejar de pedir permiso para existir en la historia de alguien más. Y en ese momento, algo se invierte. Lo que antes era debilidad se vuelve fuerza. Tu silencio ya no es vacío, sino magnetismo. Tu calma ya no es resignación, sino dominio interior. El alma que antes temía perderte, empieza a sentirlo. No porque hagas algo, sino porque tu energía cambió de frecuencia. Ya no vibra en carencia, vibra en certeza. Y esa certeza se siente. El otro la percibe como una puerta que se está cerrando lentamente. Y el miedo se convierte en urgencia. Pero esta vez tú no te mueves por impulso, observas, respiras, comprendes, porque ya no buscas volver al pasado, sino agradecerle por haberte mostrado tu evolución. Ahí nace la claridad. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a entender para qué me pasó. Cada desilusión fue una lección de autoconocimiento. Cada silencio fue una invitación a escucharte. Cada ausencia fue el terreno fértil donde creció tu independencia emocional. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y eso es exactamente lo que estás viviendo. El despertar de una conciencia emocional que ya no se conforma con ser mitad. Ahora entiendes que quien te pierde no te quita nada. Solo libera el espacio que estaba ocupando la ilusión. Porque el verdadero poder no está en retener a alguien. Está en no perderte a ti mismo mientras lo amas. Ese es el punto donde la historia cambia para siempre. Ya no eres la víctima del rechazo. Eres el espejo que muestra al otro su propio miedo, y al hacerlo te liberas. Tu energía se vuelve tan estable que ya no necesitas señales para saber que estás bien. Tu intuición se vuelve clara, directa, sin ansiedad. Tu mente ya no negocia con el pasado, solo lo honra. Y tu corazón, ese que antes temía la soledad, ahora entiende que estar solo no es vacío, es plenitud. El alma del otro, en cambio, empieza a caminar hacia donde tú ya estuviste. Atravesará la confusión que tú ya superaste. Sentirá la nostalgia que tú ya comprendiste. Y quizás, cuando llegue a ese punto, entenderá lo que tú ya sabías desde el principio. Que amar no es poseer, es permitir que el otro sea libre, incluso si su libertad lo aleja. Y entonces, por primera vez, habrá equilibrio. No porque vuelvan, sino porque ambos se habrán reconocido en la pérdida. La herida se habrá convertido en espejo, y el dolor en sabiduría. Así es como la oscuridad se transforma en luz. No cuando el otro regresa, sino cuando tú regresas a ti. Hay un punto en toda historia donde el silencio deja de doler, donde la ausencia deja de ser castigo y se convierte en un lenguaje. Un lenguaje que solo los que han amado de verdad aprenden a descifrar, porque no todos los finales son derrotas. Algunos son puertas, puertas que se abren hacia un lugar donde el amor ya no es dependencia, sino conciencia. Cuando alguien siente que te está perdiendo, lo que realmente está ocurriendo no es un castigo del destino, sino una reconfiguración energética. Un llamado a despertar. Su mente lo interpreta como miedo, pero su alma lo entiende como evolución. Y tú, que pasaste por la tormenta, que sentiste el peso del silencio y la incertidumbre, empiezas a darte cuenta de que nada fue en vano. Cada lágrima te devolvió una parte de ti. Cada espera te enseñó paciencia. Cada negación del otro te obligó a afirmarte a ti mismo. Ese es el propósito oculto detrás del desapego. No que aprendas a vivir sin amor, sino que recuerdes que tú ya eras amor antes de entregarlo. Carl Jung escribió que la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que debe experimentarse. Y amar, aunque duela, es una de las formas más puras de esa experiencia. El amor te desnuda, te desordena, te confronta con tus miedos, pero también te convierte en alguien capaz de ver la belleza donde antes solo había necesidad. Mira atrás por un momento. Recuerda a esa versión de ti que se preguntaba si era suficiente. Esa que revisaba el teléfono esperando una respuesta que nunca llegaba. Esa que confundía silencio con desinterés, ausencia con olvido. Esa versión tuya merecía amor, pero
pero también merecía evolucionar, y lo hiciste, porque ahora ya no buscas señales afuera, las reconoces dentro, ya no necesitas validación, te basta con tu propia coherencia. El otro, esa persona que temía perderte, todavía está aprendiendo lo que tú ya descubriste, que el amor no se sostiene con control, sino con conciencia, que quien teme perderte no ha comprendido que el amor no se posee, se comparte, y que quien logra amarte en libertad jamás te pierde, aunque no te tenga cerca. Por eso, cuando esa persona finalmente despierte, y lo hará, no volverá buscando el pasado, sino reconociendo su propia sombra, y tú tendrás la elección más poderosa de todas, seguir avanzando desde la paz, no desde la herida. Porque el poder real no está en ser recordado, está en dejar una huella tan profunda en el alma del otro que ni el tiempo, ni la distancia, ni el orgullo puedan borrarla. No por apego, sino porque fuiste verdad. Esa es la fuerza de las conexiones auténticas. No necesitan presencia constante para existir. Viven en las decisiones, en las lecciones, en la expansión del alma. Y aunque nunca haya un final feliz, como el de las películas, hay algo más valioso. Un final consciente, un cierre que no destruye, sino que revela. Porque no perdiste a alguien, te encontraste a ti. El alma del otro, tarde o temprano, entenderá, comprenderá que no perdiste. Tú, que quien siente miedo a perderte, en realidad siente miedo a mirarse sin ti, y ese será su aprendizaje. El tuyo, en cambio, ya está cumplido. Has aprendido a amar sin desaparecer, y cuando logras eso, ya nada te amenaza, ni el rechazo, ni la soledad, ni el olvido. Porque la soledad deja de ser castigo cuando aprendes a habitarte, y el amor deja de doler cuando dejas de entregarlo desde la falta. Así que si alguna vez te preguntan cómo se supera a alguien que te marcó, diles la verdad. No se supera, se trasciende, se le agradece, se le suelta y se honra el propósito que tuvo en tu evolución. Porque las almas no se encuentran por azar, se cruzan cuando una necesita ver su sombra y la otra necesita recordar su luz. Y cuando ambas terminan la lección, el universo se encarga de separarlas, no para castigarlas, sino para completarlas. Así es como crece el alma, rompiendo sus propias cadenas, soltando lo que ya no vibra, aceptando que a veces la pérdida no es un final, sino la graduación del amor hacia su forma más pura, la libertad. Así que hoy, cuando sientas que alguien te está perdiendo, no lo tomes como tragedia. Tómalo como confirmación de que tu energía ya no pertenece al mismo nivel. No te están perdiendo porque cambiaste, te están perdiendo porque despertaste. Y cuando despiertas, el amor deja de doler, empieza a enseñar. Porque como dijo Jung, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu interior, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Hoy tú ya eres consciente, ya no eres la herida que espera ser curada. Eres la conciencia que aprendió a amar incluso en la oscuridad. Y esa es la forma más alta de libertad,